vamos a hacer una oración. Bueno. Le pido que usted del otro lado también se pueda tomar de la mano ahí en esa mesa familiar. Si está solo, virtualmente tómese de la mano con nosotros, unámonos en el espíritu, y aquellos que están ahí en esa mesa familiar, en la casa, tómese de las manos y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar juntos, Señor, por este día más, por este domingo que declaramos que este es tu día, Dios mío. Oramos para que, Señor, la palabra que tú has puesto en nuestro corazón en esta noche pueda ser de bendición para todos los que están del otro lado, Señor, para aquellos que forman parte de la familia de la fe, aquellos que se van a conectar en vivo para ver este mensaje, aquellos que lo van a ver diferido de alguna otra manera también, Señor, que esta palabra sea de muchísima bendición, Dios. Gracias, Señor, porque hay una iglesia que entiende que el día domingo es tu iglesia, es tu día, y ese día tú pides que te adoremos. Sabemos, Señor, lo que tu palabra dice, que tú buscas adoradores, que lo hagan en espíritu, lo hagan en verdad. Amén y amén. Así es, estamos, como decíamos con la pastora, felices de poder estar aquí, de poder compartir una palabra. Y quisiera que usted me pueda acompañar al libro de Santiago en el capítulo 1. Vamos a compartir la palabra del Señor allí, Santiago 1. Vamos a leer en realidad desde el verso 2 en adelante. Siempre teniendo en cuenta que la gracia del Señor alcanza a todas las personas. Y dice, la Biblia dice que los discípulos somos conocidos porque nos amamos los unos a los otros. Los discípulos nos amamos, no condenamos, estamos siempre con un oído atento, buscando edificar en cada conversación, en cada contacto, mostrando el amor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gracia se confunde. La gracia, el favor de Dios, no es una tarjeta de libre acceso para pecar, no es un camino de libre acceso para pecar. La gracia es el favor de Dios, es Jesucristo, la prueba de mayor gracia y de favor sobre la humanidad fuera de Jesucristo, ¿no? Cuando Él se crucificó y Él se entregó su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y yo hablaba en este tiempo, en las diferentes reuniones que hemos tenido, que nosotros hemos entendido y siempre se ha predicado y lo hemos escuchado, que la gracia, que la salvación es gratis. Y sí, es verdad, el que pagó el precio fue Jesucristo, pero de este lado, los seres humanos, las personas que queramos convertir a Cristo en nuestro Señor y queramos convertirnos en hijos de Dios, tenemos que también pagar un precio. Jesucristo dijo, aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por consecuencia, tomar nuestra cruz, ¿qué significa? Dejar nuestra pasada, vieja manera de vivir y entregarnos a vivir con la vida nueva, con las nuevas actitudes que Jesucristo nos enseña en la Biblia. Por eso Pedro dice en su carta que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios nos pueda exaltar cuando fuere necesario. Y yo sé que en todo tiempo, pero en este tiempo más que nunca, la sociedad del mundo entero necesita ser exaltada, necesita llenarse de fe, necesita ver el respaldo de Dios, la provisión de Dios. En algunos lugares se necesitan ver los milagros de Dios para que podamos caminar en libertad y para que podamos, para que Dios pueda bendecirnos y nosotros poder acceder a esa gracia, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Buscar a Dios, intentar honrar a Dios con nuestra vida, que es sumamente importante. Y para eso nos tomamos nosotros el tiempo de compartir una palabra, de llevar adelante este tiempo, y nos comunicamos de esta manera, que es la manera en la que podemos en este tiempo de predicar la palabra. No lo podemos hacer físicamente. Hace varios meses ya que no podemos estar juntos, toda la iglesia, sí parcialmente en algunos lugares nos podemos convocar, pero no podemos estar todos juntos. Pero ¿por qué hacemos que el domingo lo hacemos virtualmente y no solamente con un grupo de personas, si bien podríamos hacerlo? Porque es importante que toda la iglesia esté unida. Y si esta es la forma, gracias a Dios por eso, porque tenemos la posibilidad de hacerlo.
pero entender que la gracia de Dios, que el favor de Dios está sobre todos nosotros para bendecirnos y sobre todo para nutrirnos con su verdad. ¿No es así, amor? Así es. Así que bueno, damos gracias al Señor por esta manera de poder unirnos, ¿no? Y aunque no nos podamos ver, quién es el Señor quien va a hablar nuestras vidas y es la manera que por hoy tenemos. Así que bueno, hay que seguir orando para que pronto podamos estar todos juntos reunidos. Como nos gusta. Como iglesia. Así es. Vamos a la palabra entonces, Santiago capítulo 1, verso 2. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, termina diciendo Santiago en el versículo 8, y me quedé pensando en esta palabra, ¿no? Porque tantas veces hemos ministrado sobre ella, tantas veces hemos hablado y hemos hecho mensajes con referencia a esta palabra. Siempre me he hecho esta misma pregunta, ¿no? Porque cuando Santiago habla en el verso 2 y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas, parece que esta frase carece de sentido común. ¿Por qué? Porque ¿cómo es eso de estar gozosos, felices y poder disfrutar cuando estamos pasando una prueba? Porque cuando está hablando de una prueba, está hablando de un momento contrario, de un tiempo contrario, de algo que no viene para bien, de algo que se levantó y que se ha convertido en una piedra de tropiezo que nos puede quitar la paz, la felicidad, lo que sea. Pero Santiago dice que de todas maneras nos tenemos que gozar cuando enfrentemos las pruebas. Pero el verso 3 dice: ¿por qué? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo Pablo es, dice, habrá problemas, habrá situaciones difíciles por las cuales vas a tener que atravesar, va a haber pruebas donde tu fe va a ser probada. No es que Dios te está probando, no. Cada vez que viene un problema, que se desata una tempestad, un tiempo contrario, cuando algo se genera, cuando una mala noticia nace, es ahí cuando se pone a prueba nuestra fe, de qué estamos hechos, cómo reaccionamos. Y acá Pablo dice que la reacción de alguien que tiene fe es ser paciente, es saber esperar. Qué tremendo es esto, porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos bien en claro algo, que nosotros siempre esperamos en Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. La fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por consecuencia, con nuestra vida, intentamos agradar a Dios. Sí, no es fácil, usted puede decir del otro lado, claro que no. Hay imperfecciones que los seres humanos tenemos que sortear, hay imperfecciones, debilidades en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que muchas veces se convierte en un obstáculo para que esa fe se mantenga de la manera adecuada y como Dios espera. Pero la paciencia es bien importante, porque la paciencia tiene que ver pura y exclusivamente con el carácter. Y dice que la prueba de la falta de fe es justamente cuando alguien pierde el control, cuando alguien pierde la paciencia. Si no somos pacientes, lo primero que estamos mostrando es que no tenemos fe. Porque es fácil ser paciente y no perder la cordura y no perder el control y no desanimarse cuando todo está bien, cuando todo es positivo, cuando todas son buenas noticias. Pero ¿qué cuando las noticias no son tan positivas? Y es tremendo esto, porque Jesucristo dijo algo. Él nos dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, van a pasar por diferentes circunstancias, van a pasar por momentos apremiantes, por momentos negativos, sucederán,
en ustedes, contra ustedes, episodios que no serán buenos, que no serán agradables. Pero para eso ustedes necesitan asearse, agarrarse, aferrarse de la fe. Y cuando yo tengo fe, lo primero que tengo es paciencia. Si yo no tengo paciencia, no tengo fe. Porque la Biblia dice que fe es certeza de lo que espero. Que esa es la fe. Es la certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Entonces, cuando yo soy paciente, sin importar lo que estoy viendo, mi fe me hace estar en mis cabales, confiando en que Dios me va a dar la salida para salir de esa situación difícil que se presentó. Sigue diciendo el verso 4, mas tenga, dice, la paciencia su obra completa. Mire qué tremendo. La paciencia hay que trabajarla. Para alcanzar paciencia, nuestro carácter tiene que ser procesado. Por eso dice, mantenga la paciencia su obra completa. Y cuando la paciencia se completa en nosotros, mire qué tremendo, dice, vamos a convertirnos en perfectos. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, porque por ahí la gente cree que perfección tiene que ver con cero error, con cero dificultad, que perfección es tal cual literalmente lo dice la palabra, sin defecto. No. Cuando la Biblia está hablando de perfección, está hablando de las personas que conociendo la verdad, que conociendo la palabra, aunque se levanten cosas adversas y seamos tentados a manifestarnos de una manera diferente, nosotros buscamos de caminar siempre por la perfección, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el camino de la perfección. Por eso es que tenemos que tener la sabiduría y entender que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Yo no sé a dónde tú quieres ir, a dónde querrá ir tu vecino. Sí podemos saber a dónde queremos ir como ministerio y personalmente cada uno de nosotros sabemos a dónde queremos ir. Es tremendo eso. Pero sí lo que tenemos que saber es que si queremos que llegar a nuestro camino, a nuestro objetivo y que en verdad alcanzar nuestros objetivos con éxito, tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque es la que alumbra nuestro camino. Aquellas personas que tenemos en poco, que tienen en poco la palabra de Dios, que determinan desecharla de su vida, de su mente, de su corazón, que en verdad rechazan la palabra de Dios, a la larga terminan perdidos, terminan estancados porque toman un camino equivocado. Por eso es que tenemos que entender que la palabra de Dios es la lumbrera a nuestro camino. Así que todo lo que tú quieras en este tiempo alcanzar, cada objetivo, para cada objetivo hay un proceso. Pero entiende que todo proceso, para que tú puedas alcanzarlo y puedas disfrutarlo, tú tienes que meditar en la palabra de Dios. Y con la confianza en Dios y caminando sobre la perfecta voluntad de Dios, que es su palabra, lo perfecto es su palabra, no nosotros. Cuando caminamos sobre la perfecta voluntad de Dios, nosotros vamos a alcanzar nuestros objetivos. Y dice, mire lo que dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo. Es decir, vamos a alcanzar los objetivos si logramos ser pacientes. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se va a alterar. Y sigue diciendo en el verso 5, más o menos lo que yo estaba hace un momento diciendo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego al objetivo? ¿Cómo lo alcanzo? Mire, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero yo no sé cómo hablar con Dios. Bueno, vaya a la Biblia o busque a alguien que le dé un consejo, algún creyente, algún cristiano, que tenga buen testimonio sobre todo. Es fundamental que el consejo que usted reciba es de alguien que tenga un buen testimonio. Porque la persona que tiene un buen testimonio es la persona que va a tener autoridad para ministrar la palabra de Dios. Por eso la Biblia también dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Entonces yo tengo que busco primero en la Biblia, trato de conectarme con Dios, pedirle a Dios que me dé la sabiduría de alguna manera, y si yo todavía no sé cómo conectarme con Dios, si todavía no sé cómo leer la Biblia, porque soy nuevo en el camino, porque hace poco que llegué, me hablaron de Cristo, me gustan las reuniones, la paso lindo, siento paz,
eso me hace bien, pero todavía hay algunas cosas que tengo que aprender. Asegúrese de buscar consejo en alguien que tenga buen testimonio, que tenga un tiempo de creyente, que camine bien sobre la voluntad de Dios y tenga cuidado porque hay muchos engañadores a nuestro alrededor. Entonces dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mira qué tremendo, Dios no es como el ser humano. El ser humano retiene todo para él, es codicioso, el ser humano no tiene el corazón de Dios, porque mira lo que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a la fuente, cuando yo busco de Dios, yo voy a recibir de parte de Dios abundante gracia, para sabiduría, voy a tener la respuesta que estoy necesitando para el camino que tengo que recorrer para llegar a mi objetivo, y Dios dice que me va a dar sabiduría abundantemente y que no me va a reprochar nada. Los seres humanos por ahí nos reprochamos las cosas, pero Dios no reprocha nada. Simplemente Dios nos da la sabiduría, nos enseña cómo llegar, porque Dios no solo es poderoso, sino que Dios tiene un compromiso con el ser humano, un compromiso con la creación, y como dice Romanos también, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por eso es que cuando necesitamos un consejo, Dios, vuelvo a repetir, tendrá las personas o Dios de alguna manera se las va a arreglar para responder, para poder guiarte en tu camino. Pero dice el verso 6 algo bien importante. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Miren qué tremendo es esto, bien importante. ¿Qué es lo que tengo que pedir con fe? La sabiduría. Sin dudar, porque dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa? Las olas del mar van para donde sopla el viento. Y nosotros no queremos ir para donde sopla el viento. Nosotros tenemos un objetivo, tenemos una visión, y ahí es donde queremos llegar, y en ese objetivo queremos alcanzar el éxito. Por consecuencia, no podemos andar dudando. Ningún viento contrario nos puede desenfocar, ni tampoco ningún viento, cualquier tipo de viento. Si vamos para el norte, si sopla para el sur no nos sirve, si sopla para el oeste no nos sirve, si sopla para el este no nos sirve. Nos sirve el que sopla para el norte. ¿Se entiende? Ahora dice que cuando dudamos somos como una ola que, sin importar para dónde sopla el viento, sea norte, sur, este o oeste, para allí va desplazada. Pero nosotros no somos así. Por eso es que tenemos que pedir con fe sin dudar. Porque si dudamos, si no tenemos fe, si no maduramos espiritualmente, si no tenemos la certeza de quién es Dios, seremos arrastrados por cualquier viento. Y mire que lo que dice el verso 7, dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué tremendo es esto. ¿Quién que haga qué cosa? La persona que no tiene fe no puede recibir nada de Dios, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Por eso dice, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí yo me quedé analizando esta palabra y por esto se las quería compartir. Leímos desde el verso 2 hasta el versículo 8. Y aquí hay 3 palabras que Dios graba a fuego y que deben quedar grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, y si es necesario que tomemos nota. Pero hay 3 palabras importantes. La primera es paciente, la segunda es doble ánimo y la tercera es inconstante. Son 3 palabras que tenemos que tener bien en cuenta si es que queremos alcanzar el éxito. Paciente, ¿por qué debo ser paciente? Porque el que es paciente, primero sabe esperar, segundo domina su ansiedad, y el paciente no actúa impulsivamente. Es bien importante entender esto, que si yo no soy paciente,
puedo actuar impulsivamente y ese impulso me puede llevar a hacer cosas que después terminen desencadenando algo contrario a lo que yo espero. Puedo terminar dañando mis propios sueños, dañando mi propio camino por ser impaciente, por ser impulsivo. ¿Se entiende? Entonces tengo que saber esperar, tengo que aprender a dominar mi ansiedad. Es importante eso. Segundo, dice doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo no es equilibrada, no se sabe qué esperar de él o de ella, es inestable, no es confiable. Qué tremendo es esto. Alguno que está del otro lado puede decir, cuántas cosas que tengo que cambiar si es que quiero alcanzar los objetivos en Dios, si quiero alcanzar mi sueño y quiero que Dios me dé sabiduría y que Dios respalde mis sueños, cuántas cosas tengo que cambiar en mi carácter. Y sí, ese es el precio que tenemos que pagar para que Dios nos pueda bendecir, para que Él pueda rescatarnos de una vana y mala manera de vivir y nos proyecte a una vida bendecida. Tengo que ser paciente, tengo que aprender a esperar, tengo que, si actuaba antes impulsivamente, ahora ya no tengo que hacerlo, ahora tengo que aprender a dominar mi carácter. ¿Y cómo lo hago, pastor? Cuando tú le das lugar al Espíritu Santo que ingrese en tu corazón y le permites al Espíritu de Dios que disipule a tu espíritu humano y es el Espíritu Santo de Dios el que te ayuda en esa debilidad, es el que ayuda a dominar tu carácter, te cambias tu temperamento. Yo siempre digo que el carácter no se cambia, siempre lo digo, es un pensamiento personal. Yo digo que el carácter se domina. Para algo Dios te dio ese carácter, para algo te hizo como vos sos, pero cuidado, si no lo dominás, podés terminar metiendo la pata. Por eso es que lo primero que tenés que hacer para alcanzar tus metas es aprender a ser paciente, porque la impaciencia es una mala consejera. Actuar impulsivamente te puede llevar a dañar lo que tanto amás. ¿Se está entendiendo? Segundo, dice doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Recién lo leí. Es alguien que no es equilibrado o equilibrada. Recuerde que yo digo equilibrado porque me refiero a los hombres, pero está refiriéndose al género. Puede ser varón o mujer, ¿sí? Una persona de doble ánimo es una persona que no es equilibrada, nunca se sabe qué esperar de él, es inestable y no es confiable. Claro, una persona de doble ánimo que un día te dice una cosa, que al otro día te dice otra, que un día te promete una cosa, al otro día te promete otra cosa y no cumple. Es una persona de doble ánimo. Un día está bien, un día tiene fe, al otro día no tiene fe. Un día dice buscar de Dios y al otro día se olvidó de Dios. Un día dice voy a adorar a Dios y me voy a congregar, me voy a poner las pilas porque yo sé que la bendición viene de Dios, y al otro día no lo encuentras más. Esa es una persona de doble ánimo. ¿Y qué dice de la persona de doble ánimo? Que es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué el de doble ánimo es inconstante? Justamente por eso, porque no es equilibrado y no es estable, es bien inestable. Y la tercera palabra dice inconstante, porque dice, el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire qué tremendo. No habla de solo un camino, habla de todos los caminos, en todas las áreas. La persona inconstante, la persona que no tiene constancia, nunca llegará a la meta, cualquiera sea la meta que se proponga, no podrá alcanzarla. ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo, es inconstante, no alcanzará las metas en ningún camino. ¿Y qué significa inconstancia? Mire, si yo pienso en algo inconstante, lo hablaba con la pastora, pensé en algo mecánico y pensé en un motor. Un motor de un vehículo que nos tiene que llevar de un punto a otro, que nos tiene que mover en nuestras localidades. Si es inconstante, significa que falla, que no sabemos si nos va a dejar a mitad de camino, si va a arrancar, si va a llegar. Esa inconstancia a nosotros nos produce inestabilidad, no estamos confiados. Por eso que una persona que es inconstante falla,
Una persona que es inconstante termina no generando confianza en los demás. Un inconstante no sirve para tomar un compromiso. Yo estoy seguro que nadie que tenga sentido común, que quiera comenzar con una empresa, no sé, formalizar una familia, se va a unir o va a esperar a asociarse con un inconstante. ¿Por qué? Porque el inconstante no tiene compromiso. En algún momento va a terminar fallando. Y lo que Dios dice, ante cualquier prueba que tengas por delante, tú tienes que activar tu fe. Tienes que aprender a ser paciente, primero. No tienes que ser una persona de doble ánimo y tienes que ser constante. Esas son las 3 claves más importantes para que puedas alcanzar el éxito en tu vida. Así es. Así que bueno, a trabajar con la paciencia, ¿no? Y la fe por sobre todas las cosas. Necesitamos tener fe, justamente alimentar esa fe cada día, buscando al Señor, leyendo su palabra, teniendo comunión con el Señor, ¿no? Conociendo más de Él, porque dice que la fe viene por el oír, oír la palabra del Señor. Así que bueno, justamente qué importante esta palabra, porque cuando dice tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, ¿no? Y muchas veces justamente cuando vienen las pruebas nosotros queremos la solución ya. Y por eso habla el Señor de ser constante, ¿no? Y tener fe y paciencia, porque muchas veces, como decía el pastor, nosotros queremos rápido y no tenemos esa paciencia y el Señor, como sabe, nos conoce y sabe todo. El Señor siempre va a llegar justo a tiempo, ni se adelanta ni viene tarde. Entonces habla, ¿no?, de tener paciencia y por supuesto fe. Para tener paciencia se necesita fe. Totalmente. ¿No? Para ser constante se necesita fe y paciencia. Así que justamente uno ve, ¿no?, cuando uno pasa una enfermedad, ¿no? Justamente en la enfermedad sabemos que Jesús murió en la cruz y dice su palabra llevando toda dolencia y toda enfermedad y por sus llagas hemos sido curados. Entonces tomar esa promesa y creer que Jesús ya pagó el precio y que por sus llagas hemos sido curados lleva en un proceso en nuestras vidas de tomarnos de esa promesa y trabajar haciendo crecer esa fe, teniendo paciencia, que el Señor es el que está obrando y va a traer la sanidad. No es fácil. Tremendo. Es un proceso, lo cual necesitamos paciencia, fe y constancia. Porque si un día le dijimos, sí, Señor, yo te creo que tú pagaste ese precio y llevaste toda mi enfermedad en esa cruz, y después el otro día estoy dudando, ¿no? Me lleva justamente a no recibir ese milagro. Por eso necesitamos esa constancia, fe y paciencia. Tremendo, ¿no? Porque por eso dice la palabra, no piense pues, qué tremendo es esto, ¿no? Verso 7, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que tomarnos de esas armas, tenemos que activar la fe en nuestro corazón y entender que lo podemos lograr con Cristo, ¿sí? Pero como decía al principio, no, amor, hay un precio que pagar. No es que, bueno, yo voy a la iglesia y Dios me bendice y ya está, y ahora como yo ya cambié de, no sé, de religión, ahora ya no soy un idólatra, ahora voy a la iglesia y Dios me bendiga. Bueno, bárbaro, es el primer paso indispensable. Pero ahora tenés que dejar que Dios, a través de su palabra, del discipulado que Dios hace con su palabra sobre tu vida, vos comiences a moldear tu carácter y dejes esa vida pecaminosa, pasada, de un carácter a veces que era inapropiado, de cosas que se nos pegaron en nuestra vida hasta llegar a Cristo, que sabemos que no son productivas y que a la luz de la palabra están mal, hay que desecharlas. ¿Por qué? Porque si no hacemos esas cosas,
el obrar de Dios, más allá de que su amor es constante, el obrar de Dios no se puede producir a favor nuestro. Porque siempre lo decimos, Dios es amor, nunca va a dejar de ser amor. Dios es todopoderoso, nunca va a dejar de serlo, pero sobre todas las cosas, Dios es justo y Dios opera y obra en justicia. Por eso es que tenemos que ser pacientes. Hay personas que a veces ven que no alcanzan sus objetivos rápidamente y enseguida, impulsivamente, toman decisiones, hacen cosas equivocadas, no piden consejo ni de las personas, ni de Dios, impulsivamente se manejan por lo que sintieron en la carne, los deseos carnales, sentimientos que tuvieron y después se encontraron con que no les dio resultado. No les dio resultado. Y aquí la palabra está diciendo que el que no es paciente, el que tiene doble ánimo, el que no es constante, el que no se afirma, no recibirá cosa alguna del Señor. Es bien importante entenderlo a esto. Y quiero que vayamos al versículo 12 de Santiago 1, donde estábamos leyendo. Versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí me quiero referir también a lo que hablábamos, ¿no? Porque cuando perdemos la paciencia es porque somos tentados. Sí, las tentaciones van a venir. No se olvide, Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno, sin comer y sin beber nada. ¿Creen que él no tenía hambre? ¿Creen que él no tenía sed? Pero claro que sí, por eso el diablo se presentó y le dijo, si tienes hambre, pídele esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús quizás lo pensó por un momento, tengo hambre. Y la carne le decía, hacelo, porque te vas a morir acá. Pero él dijo, no. Solo honro a Dios. Y decidió no honrar la tentación. Por eso es que tenemos que entender esto. Bienaventurado, doblemente feliz, está diciendo el verso 12, el varón que soporta la tentación. Porque lo que Jesús le dijo al diablo fue, el diablo le dijo, dile a la piedra que se convierta en pan, y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremenda enseñanza. ¿Qué significa eso? Que para vivir, para alcanzar tus objetivos, vos tenés que alimentarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar en el camino correcto y al que alcances tus objetivos. ¿Sí? Entonces tienes que ser bienaventurado en esto. Bienaventurado, dice el verso 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a esa tentación, que es la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué tremendo es esto. Dice, lo que está diciendo aquí Santiago, déjenme parafrasearlo porque es bueno poder aprenderlo, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que es capaz de no caer en una tentación, porque cuando vence esa prueba, la tentación, Dios ve el compromiso de esa persona y Dios lo corona de favores. Qué tremendo es esto. Y dice el verso 13, cuando alguno es tentado, que muchas veces somos tentados a hacer cosas equivocadas, a meter la pata, como decía al principio, somos impacientes y no nos gusta esperar y queremos todo ya. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué significa esto? Tomaste una decisión en tu vida, no lo meditaste, no lo analizaste, no pediste consejo, no ayunaste, no fuiste a la Biblia para evaluar qué es lo que la palabra dice con respecto a la decisión que vas a tomar y de pronto te fue mal. El camino que iniciaste, la inversión que hiciste, de pronto te encontrás con que en vez de llevarte a prosperidad, te lleva a pérdida. Y resulta que te encontrás con que ahora, en vez de ganar, estás perdiendo. Y en vez de multiplicarte, te estás metiendo en deudas. Lo que suman son las deudas. No podés decir, bueno, pero acá Dios se equivocó o alguien me dio un mal consejo. Porque Dios no te tienta a hacer las cosas equivocadas. Por eso que el consejo correcto es el que buscas en Dios o en la gente, en las personas que tienen a Dios en su corazón y que tienen un testimonio.
Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que cuando vos tomás una decisión y en esa decisión te va mal, no es que Dios te está probando para ver cómo te haces en las malas. No, no. Cuando te va mal es porque te metiste en un lugar donde no consultaste a Dios y Dios nunca te enviaría. Nunca Dios te daría el consejo, porque Dios nunca te va a dar un consejo para mal. La palabra de Dios está para edificar, la palabra de Dios está para bendecirte, no para maldecirte. Y dice el verso 14, mire qué importante. Déjeme leer desde el 13 en adelante, repetirlo. Discúlpeme que sea reiterativo, pero es necesario leerlo para que podamos entenderlo bien. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él te tienta a nadie. Así que cuidadito con echarle la responsabilidad a Dios. Tenés que hacerte cargo de tus decisiones. Y verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es la suma de sus propios pensamientos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Eso es lo que hace la impaciencia, el doble ánimo y la inconstancia. Generan una suma de pensamientos en tu mente, en tu cabeza, y esa concupiscencia te atrae y vos terminás siendo seducido por tus propias ideas. Dice, entonces, dice el verso 15, mire qué tremendo, entonces la concupiscencia, recuerde, la suma de sus propios pensamientos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, da a luz el fracaso. Qué tremendo es esto. Entonces, si quieres alcanzar el éxito en la vida, asegúrate de que el consejo sea genuino. Asegúrate de que todo lo que vayas a hacer tenga un respaldo bíblico. Y sobre todo, asegúrate de que vos personalmente estás bien con Dios, que tu fe es intacta, que no sos un hipócrita delante de Dios, que no andás con obras muertas en la vida, sino que mostrás con frutos en verdad que crees en Dios y que Él es tu Señor y que Él puede ser tu respaldo. Entonces, cuando Dios es tu respaldo, la gente se va a dar cuenta, porque la Biblia dice que vos sos carta leída. Vos sos carta leída. Cuando Dios es tu respaldo y vos sos carta leída de Dios, vos vas a atraer a la gente. Y si no atraes a las personas a estar contigo, a colaborar, a apoyarte para bien, es porque algo están leyendo en vos, que no es lo correcto. Entonces dice el verso 16, amados, hermanos míos, mire qué tremendo, ¿no? No erréis, no te equivoques. Y esto es lo que yo pensaba hoy, amor, cuántas veces sin Dios nos hemos equivocado, hemos metido la pata, nos hemos movido por nuestras emociones y hemos tomado nuestras propias decisiones, no consultamos a Dios, no nos preguntábamos si eso estaba bien o no, no lo meditamos con referencia a la palabra de Dios y terminamos cayendo en un pozo que el único destino es el fracaso. Por eso dice Santiago, muchachos, no erren. Y esto es lo que quiero decirte en esta noche. No sé cuántas veces has errado en tu vida. Trata de no volver a errar. No pierdas tiempo en el fracaso. Trata de invertir tu tiempo en aquello que va a ser para edificación y todo aquello que se edifique sobre una fe genuina, sobre una roca firme, que es la palabra de Dios. Dice el verso 16, amados, hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, mire qué tremendo, y todo don perfecto, desciende de lo alto. Toda bendición, y todo don que se precia de serlo, y todo don que se manifiesta, con paciencia, sin doble ánimo, con constancia, sin insensatez, con madurez, es el don que viene de lo alto, es el don que te dio Dios. Mientras que todo lo que se hace de la manera contraria, no te lo dio Dios. Por eso fracasás muchas veces en tus inversiones, fracasás en tus proyectos, fracasás en tus decisiones,
porque tomas decisiones con tu propia carne, con tu propio sentimentalismo, con tu propia manera de pensar, y no meditas en lo que Dios tiene para decirte. Entonces, pero cuando nuestra fe es genuina, la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en nuestro interior nos va a guiar a toda verdad. Es decir, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, no nos podemos equivocar, Él es nuestra guía. Dice que nos va a ayudar a pedir como conviene y a orar como conviene también. Por eso es que necesitamos ser pacientes, porque el arma fundamental, lo más importante que nosotros tenemos como creyentes, es al Espíritu Santo en nuestro interior. Dice, el verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vuelvo a repetir, toda buena dádiva, toda bendición, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En los errores, en los fracasos, en los malos consejos, no está Dios. Tienes que aprender a decidir en este tiempo qué camino tomar. Tienes que aprender a decidir en este tiempo si les vas a dar lugar al Espíritu Santo o vas a seguir tomando decisiones por tu propia forma de pensar, razonando por vos mismo. Mirá lo que dice el verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, mire qué tremendo, por la palabra de verdad. Está hablando de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y aquí entran los términos que hablamos al principio, ¿no? La paciencia, el doble ánimo, la inconstancia. Porque cuando yo tengo un oído pronto para recibir el buen consejo, tengo un oído pronto para escuchar lo que Dios dice a mi vida, a través de su palabra, a través de un mensaje, de una enseñanza, a través de un consejo, de lo que sea. Mi oído está pronto, yo aprendo a escuchar y hablo luego. Y cuando yo aprendo a escuchar, qué tremendo es esto, antes de hablar meto menos la pata. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y la mayoría de las veces las personas hacemos todo al revés. La impaciencia nos hace hablar antes de escuchar. Y dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me impacta eso, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con personas que toman decisiones apresuradas, que después no le va mal, que fracasan en sus decisiones y terminan enojándose con Dios, creyendo que ese enojo va a hacer que Dios vuelque todo a su favor. Y la Biblia dice, no te equivoques, por más que tú te enojes, tu ira no obra mi justicia sobre tu vida. Lo único que obra mi justicia sobre tu vida, dice el Señor, es que tú puedas aprender a caminar en fe, ser paciente, no de doble ánimo, ser constante, comprometido, para que yo también pueda bendecirte. Así es. Es tremendo. Y qué importante que vemos que habla de justamente de que somos tentados por nuestros mismos pensamientos, porque justamente lo que habla la palabra y que nos habla el Señor es que debemos todos los días renovar nuestros pensamientos, porque justamente la tentación viene si nosotros dejamos que ese pensamiento vaya creciendo, y por eso dice, concibe a la luz ese pensamiento y lleva al pecado, y el pecado es la muerte. Nos separa justamente de la comunión con Dios cuando nosotros cedemos a ese pecado. Porque mucha gente piensa que ser tentado es pecado. No, tener tentación no es pecado. Ceder a la tentación es lo que lleva a separarnos del Señor. Pero gracias al Señor que si nos arrepentimos volvemos otra vez a tener esa comunión con el Señor. Ahora, qué importante es renovar nuestros pensamientos. Dice que debemos renovar nuestros pensamientos
porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y así vamos a conocer la voluntad, vamos a hacer crecer la fe, vamos a tener la paciencia, no vamos a ser inconstantes, ¿no? Qué importante, ¿no? Y así no vamos a errar tanto. Y bien importante lo que vos decías, ¿no? Porque la suma de pensamientos, ¿no es cierto? Y tener cuidado con eso y aprender a analizar los pensamientos, de dónde vienen y cómo vienen. Yo siempre digo que nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan un nido en ella. Entonces no dejes que los pájaros hagan un nido en tu cabeza, porque la contaminan, me llenan de piojos, digo yo siempre. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque después tomamos decisiones apresuradas y no queremos asumir las consecuencias, porque bueno, nadie toma una decisión para fracasar, pero cuando la decisión que tomamos no está en la voluntad de Dios, no está amparada por Dios o está fundamentada en el pecado, Dios no está ahí y te vas a terminar enojando. Y tú vas a decir, ¿y Dios por qué no me ayudó? Si yo lo hice para que Dios me bendiga, me tiene que ir bien. Y Dios dice, mira, no te enojes porque es peor, porque tu ira no obra mi justicia. Y dice el verso 21, mira qué tremendo, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿de dónde? De nuestra mente. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Significa, desecha la inmundicia y la abundancia de malicia que hay en tus pensamientos y ten la capacidad de cerrar tus oídos a aquellos pensamientos que vienen de gente que no tienen testimonio, de gente malvada, de gente que está llevando su vida a las tinieblas, que no honran a Dios, que no tienen testimonio. Pero por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué recibo? Mira qué tremendo. La palabra implantada, lo que está escrito, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, una vez que recibís la palabra, que escuchás la palabra, que sos conocedor de la palabra, dice el verso 22, pero sed hacedores, vuelvo a repetirlo, hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa? Aquellos que conocen la palabra, intentan predicar la palabra, intentan caminar sobre la palabra, pero no son hacedores de la misma, se están engañando a ellos mismos y están trayendo maldición a sus propias vidas. Por eso es que tenemos que meditar bien antes de tomar una decisión. Tenemos que meditar porque no es juego. Con Dios no se juega, con la palabra de Dios no se juega. Por eso dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque para hablar todos podemos hablar bonito, todos podemos tener un mensaje para el vecino. Ahora, ¿qué pasa con nuestras propias vidas? Es bien importante que podamos analizarlo. Porque cuántas personas hay que se quieren hacer maestros de otros, enseñarles, aconsejarles, indicarles el camino, cuando ellos mismos no son hacedores de la palabra. Viven su vida a su manera, con sus propias concupiscencias, engendrando pecado, y así van a llevar a otros, porque están engañándose ellos mismos y terminan engañando a otros. Por eso dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo digo esto, que el que se engaña a sí mismo, escuche esto, el que se engaña a sí mismo y logra con ese engaño engañar a otros, para mí es un vende humo. ¿Cómo si un vende humo? ¿Y sabes algo? Alguien que compra humo, lo único que logra es que sus vestiduras echen olor. Entonces tienes que tener cuidado, no andes por ahí comprando humo. Aprende a escuchar a gente que tenga el testimonio correcto, que tenga un respaldo bíblico, no solamente con lo que dice por su boca, sino lo que puede mostrar con su vida. La Biblia dice que las personas que lideran, que forman parte de un liderazgo, sobre todo en la iglesia, que es un liderazgo espiritual, tienen que ser carta leída, tienen que tener un respaldo que testifique y que certifique que son personas que llevan una vida en orden.
Vuelvo a repetir que no son perfectas, pero que sí, que llevan una vida en orden delante de Dios y delante de los hombres. Cuando hay un respaldo de conducta, cuando hay un respaldo de orden, es ahí cuando puedes aconsejar. Si no, terminas vendiendo humo. Y vuelvo a repetir, el humo lo único que logra es que tus vestiduras echen mal olor. Y dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, mire qué tremendo, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Me impacta esto, ¿no? Porque dice que el que no es, que es oidor pero no hacedor, es como aquel que se mira al espejo y dice, está todo bien. Pero después cuando se va, al otro día tiene que volver a mirarse, porque se está considerando a sí mismo. Y la idea es que para alcanzar el éxito y el respaldo de Dios, no te tienes que considerar a ti mismo. Tienes que considerar la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. Cuando tú te miras en un espejo, tú tienes que mirar en ese espejo el reflejo de la palabra que en ti ha ocasionado un fruto. Por eso Jesucristo, Él decía, sean imitadores de mí, autor y consumador de su fe. A mí tienen que imitarme, de mí tienen que aprender. Y cuando Él enseñó, Él dijo, no aprendan de mí que soy buen predicador, no aprendan de mí que camino mucho, que hago milagros. No, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Lo que quiso enseñar es que Él necesitó, para que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida, aprender a moldear su carácter, ser manso y ser humilde, para recibir la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios y para no caer en tentación. Los seres humanos, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, para alcanzar las metas debemos recibir este consejo y ponerlo en práctica, aprender a ser mansos y humildes, humillarnos bajo la voluntad de Dios, practicarla, y ahí es cuando Dios nos va a poder respaldar. Porque si Dios respaldó a Jesucristo, fue porque vio la mansedumbre y la humildad para recibir el consejo. ¿Se está entendiendo? Porque muchos pueden decir, no, Jesucristo hizo milagros porque era el Hijo de Dios. No, Él fue el Hijo de Dios. Pero a Él le llevó un proceso de 30 años moldear su carácter, su temperamento y aprender. Él vivió 30 años y su ministerio solo fueron 3 años. Su ministerio fueron solo 3 años. O sea, hasta los 30 años Él aprendió. Él moldeó su carácter para luego lanzarse a funcionar en el ministerio. Hay personas que a veces tienen 1 año de creyente, hace unos meses que llegaron a la iglesia y ya les parece que todo lo tienen claro y que todo lo pueden hacer por su cuenta y terminan vendiendo humo. No aprendieron humildad, no aprendieron mansedumbre, por eso son inconstantes en todos sus caminos. Y si fueron inconstantes antes en las cosas del mundo, ahora con Dios van a ser una carta leída y seguirán siendo inconstantes. Por eso que dice que tienes que aprender a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Es tremendo. ¿Querés decir algo? Es muy importante, ¿no? Lo que habla el Señor, porque si empezamos a meditar lo que habla esta noche, el Señor habla justamente de una prueba, que uno pasa pruebas, circunstancias difíciles, ¿no? Si uno se pone a meditar lo que esta noche habla el Señor, habla de la fe, de la constancia, y que cuando estemos en las diversas pruebas, que seamos justamente esas personas que recurran al Señor, escuchando, teniendo la paciencia y la respuesta en Él, que solamente en Él vamos a encontrar la salida, ¿no? Por eso muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando están las cosas bien, qué buena palabra, ¿no? Esta promesa, lo que habla, y justamente cuando el Señor nos da una palabra, atesorar nuestros corazones y creerla profundamente para que en las diversas pruebas nos podamos agarrar de esas promesas para salir, ¿no? Y justamente muchas veces en las diversas pruebas, muchas veces nos enojamos, como dice que somos
pronto para airarnos, para enojarnos, para ¿no? hablar. Y no vemos que el Señor también nos pone gente que nos pueden ayudar a salir de ese problema, con una palabra, ¿no? Con una palabra de Él, tal vez la persona no sabe el problema que están pasando o estamos pasando y Dios quiere sacarnos de ese problema con su palabra, ¿no? Y nos da una palabra para salir. Y muchas veces nos enojamos de decir, bueno, pero ¿qué sabe esta persona lo que me pasa a mí, ¿no? Y menospreciamos esa palabra que el Señor nos está enviando, ¿no? Así es. Porque fíjense que dice que es por medio de la palabra de Él que va a sacarnos de la dificultad, ¿no? Que no nos enojemos, que tengamos paciencia y que nosotros tengamos ese corazón humilde, ¿no? No de creernos que la sabemos toda por más poquito o muchos años que conozcamos al Señor o que vayamos a la iglesia, que siempre estemos con un corazón dispuesto a escuchar al Señor, sea como sea, el Señor nos va a hablar. Tal vez si estoy leyendo me va a hablar a mí con un versículo, o voy a escuchar a lo mejor en la televisión o en la radio o con una persona que me va a traer su palabra, la que me va a ayudar a salir de esa dificultad. Por eso dice el Señor que no seamos pronto, dice, para airarnos, que escuchemos, porque muchas veces cuando estamos en dificultades nos cuesta escuchar a otros. Y hace eso que nuestro corazón, ¿no?, actúe con orgullo. Y si vemos el ejemplo de Jesús, como decías recién, fue manso y humilde. Y humildad se trata de saber que yo no puedo pensar que me la sé todo, no, tengo que saber escuchar a otra persona. Así que yo creo que el Señor nos habla en esta noche, ¿no? Que nosotros seamos esas personas que no tan solo hablemos, sino que aprendamos a escuchar, y lo que escuchamos a lo mejor nos enoja, ¿no? Pero seamos humildes de retener esa palabra y meditar, bueno, Dios me está hablando, capaz que tanto esperé, tanto oré por esa solución y en vez de aprender a escuchar, me enojé enseguida y tal vez era justo lo que yo tanto esperaba, ¿no? Así es importantísimo entender esto, y lo que decía recién, ¿no? A Jesucristo le llevó 30 años a aprender para comenzar a predicar. 30 años le llevó. Sí, tenemos los años de niñez, de bebé, fue niño, fue adolescente, y después de la adolescencia para adelante, porque aproximadamente tenía 14 años cuando comenzó a aprender a oír, y de los 14 tuvo 16 años de aprendizaje para luego lanzarse al ministerio. Y hay personas que por ahí creen que con un año de ir a la iglesia, de escuchar una palabra, ya se creen maestros y terminan metiendo la pata. Por eso, mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14, y ya estamos terminando. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Por consecuencia, primero muestra las obras del Espíritu en tu vida y luego métete en los desafíos. Porque si no hay fe que puedes mostrar con tus obras, Dios no te está mandando a hacer nada. Así que tienes que tener mucho cuidado en esto. Y con esto voy a terminar. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Cuando yo hablaba en estos días, he venido hablando en los distintos discipulados presenciales de que es tan importante entender que hay un precio que pagar de nuestra parte también. Dice el verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre tu vida. Hay un montón de personas que hace años que están en la iglesia, que hace años que han conocido a Dios y siempre están estancados. Nunca han podido comprobar en carne propia la bendición de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios. Han vivido nada más que por su misericordia. Pero ¿cuál es el problema? Se conformaron a su propia manera de pensar, a la manera de pensar del sistema, y no fueron transformados por medio de la renovación de su propio entendimiento, poniendo la luz y el foco en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Porque lo único que despierta mi fe y me lleva por el camino correcto, el camino de la bendición, donde Dios añade bendición, es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, Él enseñó, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que si quieres que Dios te añada bendición, madura. Es impresionante, pero en 2 de Corintios, capítulo 6, Pablo le dice a los corintios, dice que la sabiduría viene sobre los que alcanzan madurez. ¿Qué significa? Que hay muchas personas que sin importar los años de vida que tengan, que sin importar los años que tengan dentro de una iglesia escuchando sermones, nunca maduraron. Siempre fueron como unos malcriados ahí, que siempre se rebelaron a una cosa o a otra, se negaron a estar bajo autoridad, quisieron hacer la suya, no tuvieron paciencia. Y dice que hasta que no maduren, no se cumple la promesa. ¿Cuál es la promesa? Mira qué tremendo, lo que Dios tiene preparado. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Preparadas para quiénes? Para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman, pastor? Si yo lo amo. Bueno, cuando habla la palabra de Dios, dice, aman, se está refiriendo a las personas que se tomaron un compromiso con la palabra al punto de que maduraron. A ellos Dios les puede revelar lo oculto, lo que tiene preparados para ellos. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, pero Dios las preparó para cada uno de nosotros. Tremendo. Espero que esta palabra les haya sido de muchísima bendición. Nos gustaría que deje su comentario ahí, ni bien terminamos este tiempo tan bonito que pasamos juntos. Nosotros nos ponemos con la pastora a leer sus mensajes. Así que si quiere escribirnos un mensaje, saludarnos o hacer un pedido de oración, hágalo, que es el momento ideal. Pero antes vamos a orar, amor. Amén. Oramos, levantamos nuestras manos. Queremos orar por esta palabra. Dios quiere orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra que es verdadera, que es viva, que es eficaz, oro para que esta palabra, Dios, llegue a cada corazón, Dios mío, y que esta palabra pueda edificar en el corazón del creyente, para que cada uno de los que escucharon este mensaje en este momento, o los que lo van a escuchar después, Dios mío, esta palabra les sirva, Dios mío, para que ellos puedan comprobar cuál es tu voluntad, agradable y perfecta. Pero que para que esa voluntad agradable y perfecta se refleje en la vida de cada uno, tenemos que caminar en tu voluntad. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.